al hermano que toque, bendito será. Y al hermano que toque, bendito será. Mi mano está llena de su bendición. Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando y me sigo enamorando de Dios. Estaba yo muy triste y más ahora estoy feliz, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza y viva el amor. Que viva Cristo y que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que sigan las palmas para Dios. Y que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Vamos a alabar al Señor con panderos y danzas. Vamos a alabar al Señor con panderos y danzas. Que en la tierra se canta y en el cielo se oye. Que en la tierra se canta y en el cielo se oye. Y así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Bailando hermano, bailando, bailando hermano, bailando, bailando hermano, bailando. Así se alaba a Dios. Bailando hermano, bailando, bailando hermano, bailando, bailando hermano, bailando. Así se alaba a Dios. Buenas tardes, queridos hermanos. Nos ponemos en actitud de oración para empezar nuestra Santa Misa. Debemos apagar el celular, debemos estar en silencio. En este momento vamos a entregarle todo a nuestro amado Jesús, que nosotros somos sus invitados que estamos aquí, hermanos. Vamos a empezar en acción de gracias a la Santísima Trinidad, a la Virgen María, San Miguel, Jesús misericordioso, por la salud física y espiritual de Ramón Rodrigo y familia, Agustín y familia, Tito Lorenzo y familia, Juan Ireneo, Miriam Adelaida, Leticia, Matías, Miriam Elizabeth, Alberto, Digna, Osvaldo, Iván, Susana, Julio César, Lucía, Franco, Martín, Norma Elena, Mía Martina, Doña Mabel, Miguel Ángel,
Ayala y familia, Leticia. Peticiones varias. Liberación, sanación y conversión de María Elizabeth, Silvio Javier, Roberto Juan Francisco, Celso Ramón, Pascual, Jimena, Gonzalo, Facundo, María Guillermina y familia, Andresa, Óscar Alberto. Por las intenciones de Liz María, por el negocio de Andrea. Difuntos: Miguel Alejandro, Daniela, Marcelina, Adriana Enrique, Justa Pastora, Adela, Iván Alejandro, Isabel, Edgar Roque Francisco Braulio, Félix Antonio, Benita, Juan, Nicasia, Sergio Irán, Julio, Petronila, Buenaventura, Ricardo, Trinidad, Francisco, Laureana, Guillermo, María Teresa, Otilia, Humbercindo, María del Carmen, Alejandrina, Clotilde Azurina, Concepción, Lorenza, Cleofé, Estelvina, Tranquilino, Felicia, Gustavo, Marcial, Margarita, Irene, Leonardo, Gustavo, Mercedes, Modesta. Hermanos, hoy recordamos a San Justino, mártir. Puso toda su sabiduría al servicio del Evangelio y para defender a los cristianos que sufrían la persecución del Imperio Romano. Se lo considera el primer filósofo cristiano. Con alegría y con el corazón predispuesto, iniciemos nuestra celebración recibiendo a quien la presidiría cantando. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios. Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Él viene, bautiza, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. ¡Viva Cristo! ¡Viva la Santísima Trinidad! ¡Y viva San Justino! Un fuerte aplauso para nuestra comunidad. Escucharon muy bien en la presentación de este santo, San Justino. Este es un gran santo dentro de la iglesia porque también dice que no solamente miraba al cielo buscando angelitos, sino que sobre todo desde la misma humanidad, es decir, desde la filosofía. Filos quiere decir amigo en griego y sofía quiere decir sabiduría. Entonces filosofía quiere decir amigo de la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría más grande que puede existir? Sino ¿quién? Dios, ¿entienden? Entonces quiere decir que la filosofía siempre está para ayudar, para que nosotros podamos entender verdaderamente quién es Dios en nuestra vida. Y eso es lo que queremos nosotros también celebrar. Siempre tenemos nuestras intenciones, cada uno de nosotros hoy trae en su corazón ante tantas necesidades. Pero lo importante es que nuestro camino de búsqueda de Dios, ahí está el amigo de la sabiduría, encontremos la verdadera sabiduría que es el Señor. Vamos a comenzar entonces en este primer día también del mes de junio,
y primer día de nuestra semana también. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra misa, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Vamos a reconocer que necesitamos su perdón. Por eso nos ponemos de rodillas y en un momento de silencio pedimos perdón y luego expresamos también nuestro arrepentimiento con el canto. Señor, ten misericordia de nosotros. Perdón por nuestras muchas faltas. Perdón por no saber utilizar y poner en práctica las virtudes que tú nos has regalado con tanto amor, Señor, para vivir en armonía y amor, como el que tú nos das. Perdón, Señor, por defraudar tu confianza. Nos encomendaste la viña como tus servidores que somos, para producir frutos, pero con violencia y deshonestidad, Señor, nos quisimos apropiar de ellos, sabiendo que todo fruto y gracia viene de ti, mi Dios. Perdónanos, Padre, para que, corregidos y guiados por ti, podamos ser más diligentes, tanto en la iglesia como en la sociedad civil. Por eso, Señor, todos juntos te decimos, perdón, Señor, perdón. Perdón, perdón, perdóname, Señor, ante ti yo pequé. Perdóname, Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, que enseñaste al mártir San Justino la ciencia incomparable de Jesucristo, por la locura de la cruz, concédenos por su intercesión que, rechazando los engaños del error, obtengamos la firmeza de la fe por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a pedir todos juntos ese Espíritu Santo de Dios para que venga a iluminar nuestra mente, nuestro corazón con su luz. Ven, Espíritu Santo, fuente de toda luz y sabiduría. Hoy te pido que vengas a mi vida en este momento. Abre mi mente para entender las Escrituras y mi corazón para acoger tu mensaje con amor. Quita de mí toda distracción, duda o cansancio. Que tu gracia me ilumine y me hable directamente y me dé las fuerzas para poner en práctica tus enseñanzas en mi día a día. Dame la docilidad para escuchar tu voz y la sabiduría para guardar tu palabra en mi corazón. Amén. Muévete en mí. Mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor.
Debemos cuidar nuestro proceder ante la influencia que tengamos ante el prójimo. Escuchemos las lecturas con atención. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, lleguen a ustedes la gracia y la paz en abundancia por medio del conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Su poder divino, en efecto, nos ha concedido gratuitamente todo lo necesario para la vida y la piedad, haciéndonos conocer a aquel que nos llamó por la fuerza de su propia gloria. Gracias a ella se nos han concedido las más grandes y valiosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a participar de la naturaleza divina, sustrayéndose a la corrupción que reina en el mundo a causa de los malos deseos. Por esta misma razón, pongan todo el empeño posible en unir a la fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la perseverancia, a la perseverancia la piedad, a la piedad el espíritu fraternal y al espíritu fraternal el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor, mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío. Dios mío, confío en ti. Él se entregó a mí, por eso yo lo glorificaré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y yo le responderé. Dios mío, confío en ti. Estaré con él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré. Le haré gozar de una larga vida y le haré ver mi salvación. Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y les dijo: un hombre plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores
y se fue al extranjero. A su debido tiempo envió a un servidor para percibir de los viñadores la parte de los frutos que le correspondía. Pero ellos lo tomaron, lo golpearon y lo echaron con las manos vacías. De nuevo les envió a otro servidor, y a este también lo maltrataron y lo llenaron de ultraje. Envió a un tercero, y a este lo mataron, y también golpearon o mataron a muchos otros. Todavía le quedaba alguien, su hijo, a quien quería mucho, y lo mandó en último término, pensando: respetarán a mi hijo. Pero los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Y apoderándose de él, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, acabará con los viñadores y entregará la viña a otros. ¿No han leído este pasaje de la Escritura? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Entonces buscaban la manera de detener a Jesús, porque comprendían que esta parábola le había dicho por ellos, pero tenían miedo de la multitud, y dejándolo se fueron. Palabra del Señor. ¡Viva Cristo! ¡Viva la Santísima Trinidad! Y viva nuestra comunidad. Bueno, un fuerte aplauso para todos nosotros que estamos celebrando ya el tiempo ordinario, y esta es nuestra etapa principal en que tenemos que poner en práctica todo lo que hemos aprendido durante estos 6 meses. Comenzamos en realidad en diciembre, ¿verdad? Con el tiempo de Adviento. Entonces, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 6 meses exactamente. Pero para el mes de mayo y celebramos la Santísima Trinidad. Y con eso hemos hecho una síntesis del caminar de los misterios esenciales y fundamentales que Dios nos regala. Un Dios Padre, es decir, toda la misericordia de Dios, como Dios nos regala, ¿verdad?, lo suyo, para que nosotros podamos ser felices. Porque el objetivo del hombre, nuestro objetivo, nosotros tenemos que llegar a la felicidad. Eso pues es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. No puede haber entonces gente que viva en la pobreza, gente que viva en la ignorancia, gente que no tenga oportunidades. Todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Pero se dan cuenta que es tan interesante también, porque todos somos diversos. Y esa es la característica al celebrar ayer la Santísima Trinidad. 3 personas distintas, pero después ¿cómo sigue? Pero un solo Dios. Es decir, nuestra propia esencia, la esencia de la humanidad, toditos somos iguales como esencia. Eso se llama, en un término un poquitito más difícil, esa es nuestra ontología. Ubeisehina, peisha la ñandere coe, ñandeya yua lleva, peñande sirgue pubeya yuhina, en el útero materno, la vida. Todito vinimos de la misma manera. A ver, levante la mano, ¿quién vino de la luna? ¿O quién vino de Marte? ¿O quién vino de Júpiter? ¿O quién vino del Sol? Aunque algunos parece que viven en la luna, ¿verdad? Bueno, pues vea otra cosa. Hoy algunos no de riqueza, de que todo no va bien, viven en la luna, parece, ¿verdad? No es la realidad del pueblo y de la gente, lastimosamente. Bueno, pero igual ese también nació,
Entonces, esto es importante. Y asimismo también todos acabaremos de la misma manera. El libro del Coelet nos habla de eso, el Eclesiastés. Es espectacular, ¿verdad? Cuando nos habla y nos dice cuál es ese camino, cómo se va realizando la vida y cómo se va desarrollando. Bueno, y eso es lo que estuvimos viendo ayer, sintetizando con esta gran fiesta de la Santísima Trinidad, porque vimos la grandeza del regalo de Dios para nosotros. Pero en nuestra libertad mal utilizada, lastimosamente, y nuestra inteligencia, porque entero te hago ya come inteligencia en mí. Entonces te hago ya y cuando aquí, queridos amigos, cuando Dios nos habla de la inteligencia, no nos está hablando de, no sé, tener todos 5, como yo le digo a los muchachos, a los chicos, en su libreta. Deja golpear la inteligencia de la que habla la Biblia y nos habla Dios. La inteligencia es la capacidad de que vos distinga, te hago la inteligencia para discernir. Esta frase ya que nos hacen entender la inteligencia. Si la abuela ya se bisabuela miando joya con la universidad, vendo joya con la Estados Unidos, Europa, tú ya pero y catupure hoy cuándo iba a voy a botar las apenas, hamba ese bombo eta peime bucuera, añande ahí está hoy lleva que hacemos ese camino. Bueno, pero tenemos que seguir superándonos, discernir, porque el Señor nos ha dado esa riqueza. Pero lastimosamente ahí pues está el problema del pecado, de las tentaciones, que no sabemos utilizar esta riqueza que Dios nos ha dado. Entonces pero ahí venía la segunda persona, na pebeina. Va ese papá venían de era el jujara, va ese pa hubo pa lleva. Ñande era el ju, venían de apojare, venían de yara. Y justamente porque tanto amó Dios al mundo, es el Evangelio, nos envió a su Hijo. Camina con nosotros para que podamos volver a recuperar nuestra propia vida. Pero después, queridos hermanos, hemos visto cuál fue el camino de nuestro Redentor, la redención, la salvación, porque ñandera hija huye, ñande pe yo a die pe ya pe guataba ahí veina pe guatacane, entonces dale pues ya pues alguien a lo mitad ani que ya pues bebé ani que ñande tawilla pues bebé sino que ya pues aponas ña mañana un y entonces esa es la acción de la redención del Señor. Y después uno puede quedar diciendo, Señor, sí, yo sé, pero soy limitado, soy criatura, puedo caminar mal. Y catula allá ya. Pero el Señor en realidad nos ama tanto y nos dice, yo mismo, porque es la presencia de Dios. Por eso decimos un solo Dios. 3 personas, 3 manifestaciones. Y esa es la fuerza del Espíritu. Upeaco dice Inañande, cada uno de nosotros tenemos, queridos hermanos, la fuerza del Espíritu Santo. Upeaco guatabe ñande pupejina, hey oigo ñande ñande yara. Ha eurire, oirire vende apetebe, ha epende güero mandu atamba epala ya eva ekwe. Ahí está todo lo que el Señor nos ha enseñado, todo lo que el Señor nos ha mostrado en su caminar en medio de nosotros. Bueno, eso es lo que estuvimos celebrando, queridos hermanos. Pero se abre ya todo este camino. Estos otros 6 meses ya huerecota goanga del tiempo ordinario. Hasta el domingo 34 ya huerecota. Cuando ya domingo 9 lleva. 8, 9, allá hasta la escena del tiempo ordinario, cuando haya mañana por mal 9. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y lo que vamos a hacer es poner en práctica lo que hemos aprendido de estos tiempos fuertes, de los 6 meses que hemos pasado y hemos celebrado en nuestra vida. Qué linda y qué inteligente que es la organización de nuestra liturgia de la misa. La ñandella y cuá ponano pedazo yo que fuera ciertamente que ya punerita ya pomonata las cosas.
Y justamente me entusiasma porque hoy estamos celebrando a este gran santo, San Justino. Era San Justino. Y él pertenece al año 100, en el año 100. O sea que estaba ahí muy cerquita de la primera comunidad cristiana. Y este santo nació justamente ahí en Palestina, en Tierra Santa nació San Justino. Pero él no era hijo de judíos, él era hijo de extranjeros, griegos y romanos, en Palestina, en Tierra Santa. Y dice que una vez, él ya caminando por las playas ahí, cerca del mar, caminando por ahí, se encontró con un anciano. Él era joven, tenía 30 años, porque nació en el año 100 y murió en el año 165. Pero, una bebéina, era la pentagóina, mártir, quiere decir, el martirio. El martirio. Murió a los 65 años, le mataron, el emperador, ¿verdad? Pero dice cuando él tenía 30 años, caminando por la playa, haciendo su filosofía, porque él estudiaba, hizo todas las experiencias posibles dentro de las corrientes filosóficas de aquel tiempo. Los peripatéticos, los estoicos, en fin, los platónicos, en fin. Pensamientos que son muy interesantes porque es la razón justamente. Y por acá o que cae en esas corrientes filosóficas la verdad. A ver cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que construir este mundo. Hoy en día también nosotros, mucha gente, ¿qué venían de Yara lleva y dice, no, ya puraña de acá, más bebe, hola mi sahabe, más bebe en dulce, la oye, pebe, miango, ni en bareí, miango, todo una toya poñan de Yara, se ve la jacueva de cotenea. Origo a ver la oreja, origo a ver la romonguea la mundo, origo la ore plata, todas esas cuestiones, ¿verdad? Desde ahí, el amigo de la sabiduría quiere decir el que busca con buena intención cómo tenemos que caminar y hacer que este mundo sea un mundo mejor, un mundo donde todos vivamos dentro del entendimiento, dentro de la hermandad. Toda la filosofía, interesante, queridos hermanos, desde que el hombre comienza a tener razón. Y la filosofía como tal comienza recién con los griegos, ¿entienden? En el año 435 a.C., esto comienza así. Los primeros filósofos comienzan a utilizar la filosofía y la razón para buscar y a ver si podemos ordenar nuestro mundo. Ya muy orden, ya de apoyeba lleva. Diga, tú ya de Jacola ya yo su ñaño huepotín, ñaño nairo, etcétera. Por eso que la filosofía es esencial y fundamental, es un paso fundamental. Pero es ahí donde nosotros entendemos la contribución justamente de este santo. Dice que él caminando así, 30 años de Cocomitán y caminando así en el año 130 sería, porque si nació en el 30 y tenía 30 años, oye, yujuve de ahí, tú ya ibe de ello, o guatay berujina, contemplando el mar. El otro estaba rezando, el viejito, y alabando a Dios. Era un cristiano. Él era un filósofo, caminando, pensando, reflexionando también y buscando. Los dos buscaban lo mismo. Uno alabando a Dios y buscando la verdad de Dios para construir el mundo más justo, haciéndose sus preguntas esenciales de la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cómo tenemos que construir este mundo? Bueno, los dos hacían la misma pregunta, uno desde Dios y el otro desde la filosofía. Y es ahí entonces donde se encuentran estas dos personas, y ahí es donde en su reflexión San Justino, todavía un joven pagano, todavía no era cristiano, comienza a hablar con este anciano y le dice,
Solamente cuando le encuentres a Cristo, que es la verdad total y absoluta, ahí recién vas a poder explicar y dar razón de tu propia filosofía, de tu propio pensamiento. Porque esto es un don, es un regalo y va mucho más allá que de nuestros deseos humanos simplemente. Y esto es, queridos hermanos, lo que nosotros repetimos y tantos otros santos, obispos, sacerdotes han repetido, ¿verdad?, dentro de la historia. A mí, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención esa frase famosa, ¿verdad?, que quedó de un obispo brasilero, Helder Câmara. Helder Câmara, un gran obispo de los años 70, 1970, las dictaduras militares dentro de América Latina, que perseguían ciertamente a la iglesia, porque la iglesia siempre decía, atención, esa no es la forma de organizar un pueblo. Baretebes a que lleve y a través de las armas, diga tú, ay, ñandela, mombereterila ya. Siempre ñaita bajo el miedo, cuyagua, y vea yo, joman de yo, que llevan de yo, joven, nada, me sabe, joman. Es más, había algunos años mondí más hoy ahí. Bueno, a nivel mondí, bueno, a pecha. Esa, diga, tú y la ñaña mondí la vez y te veo, porque si no, nunca anda ya como hay en el sentido pleno de nuestra vida. Ya digo, ya manejaba, ya dereco, andas ahí cuya de monguis y ya pongan las cosas. Y entonces este obispo, miren lo que decía, en 1970 estábamos, Brasil, la diócesis de Mariana era al norte de Brasil. Hambaei, Helder Câmara. Y cuando yo doy pan a los pobres, me llaman santo. Y santo y teigo como obispo, ¿verdad? Le reparto pan a los pobres. Y yo pienso que también nosotros aquí, si ustedes le ven a una persona que todos los días, mongaru y mío, mi boriajúa, le doy pan a los pobres, vamos a decir también nosotros, yo pienso que todos vamos a decir, y santo y teigo, pea, bueno, y teigo, pea, caray, pea. O me ela y catumía, la orecomía, o me ela avisabe, pero y contener. Pero después viene la segunda parte, y el obispo decía, y cuando yo en mis homilías pregunto y digo y denuncio por qué estos pobres no tienen pan, me llaman comunista. ¿Se dan cuenta? Esa es la verdadera filosofía, queridos hermanos. Es decir, usar la razón y darse cuenta y decir el porqué de las cosas. ¿Por qué nosotros miramos diferentes? Porque yo soy caritativo, porque le doy el pan a Mongaruanga y con Boriajú. A pillar por andúa, va Erico con Ala y Boriajú. Va Erico con Anga y la pecho y co. Y entonces cuando yo digo eso y comienzo a denunciar y a decir que no tiene que ser así, ¡comunista! ¡Comunista! En aquel tiempo era famoso eso, ¿verdad? La Guerra Fría que se llamaba. Bueno, queridos hermanos, San Justino justamente nos enseña tres cosas importantes. Primero, que la filosofía y la teología van juntas, porque la teología, theos logos, el tratado, el estudio de Dios, veáis la teología, nos tiene que ayudar a nosotros a entender nuestra propia vida. ¿Le entendemos a Dios? ¿Cómo se manifiesta en nuestra existencia? Aupeña de la ya celebrada, Santísima Trinidad. Ñandeña mañaya, esa va peña de yara ñandera de juete, como padre, generador de vida, como hijo que es capaz de morir por nosotros, entregar su sangre hasta la última gotita de su vida por nuestra salvación. Jamás veo ya, pues aprenderá, juante copia ya, pues. Peñan de se oñeme, jaisa ñandera lleva, peñan de la juinte con lo ya, pues. La nandera de juya, ni la hora no me imagine, ni la hora no me imagine. Pues estoy casi ni imagine. Solamente el amor y la misericordia. Y sobre todo, queridos hermanos, ese que te anima, que te ayuda, que te fortalece para que nunca te desanimes, la fuerza del Espíritu. Bueno, toda esta diversidad, queridos amigos, ya San Justino lo vivía
y nos enseña a vivir también a nosotros hoy en nuestra vida. Entonces Él nos anima y nos dice, ¿saben qué? La gracia, la razón y la gracia siempre van unidas. Oiko oñondieve. Nosotros no podemos decir que somos cristianos y dejar de razonar, porque miramos al cielo y pensamos que Dios tiene que hacer todo. No, es la razón plena que Dios nos ha dado, nuestras cualidades. Y entonces, como decía este obispo Elder Cámara, tenemos que ser capaces de preguntar el porqué de estas situaciones. No solamente de dar el pan, sino que preguntarnos por qué estos pobres no tienen pan. Entonces, filosofía y fe tienen que ir unidos. Fe y razón, de el Papa Benedicto XVI. Tan importante, una enseñanza maravillosa. Y desde la palabra de Dios justamente tenemos otras cosas muy importantes. Por ejemplo, queridos amigos, ustedes saben que San Justino, año 100, nace. Y en la medida en que él va creciendo, en el año 130 entonces se convierte, se bautiza. Después de esta experiencia y este encuentro con este ancianito, comienza a utilizar toda la razón. Y es el que escribe un libro que se llama Apología, es decir, defensa de la fe, de la gracia de Dios, pero utilizando la cabeza, utilizando la filosofía. Y hay puro al año de acá. Ser cristiano no quiere decir buscar cosas irracionales, al contrario. El cristianismo utiliza los dones que Dios nos ha dado, que es nuestra inteligencia, nuestra libertad, nuestra voluntad, desde la razón, desde el pensamiento, desde una organización maravillosa para poner en práctica los valores del Evangelio. San Agustín, mucho más adelante, en el año 450, ¿verdad? Más o menos San Agustín, él va a escribir ese libro que se llama La ciudad de Dios. Ciudad de Dios. Y prácticamente dice lo mismo. La razón, la cabeza y la fe en el Señor nos tiene que ayudar a organizar nuestra ciudad, a organizar nuestra relación. ¿Por qué, queridos hermanos, nosotros pues tenemos calle fea, tenemos, hambre, desastre, desastre? La humio que ya ve, hambre. Está en la emboriajúa, está en la Ogabay, algunos hay un le viven de movido y hace muchas cosas. Algunos no quieren ver esa realidad. No es ya sé. Piensa que uno está exagerando, ¿verdad? Y no es así. Si uno piensa, a ver, y hay muchas situaciones de pobreza que después nos lleva a la delincuencia, nos lleva a hacer caurapó. ¿Por qué? Porque ese es nuestro vicio, drogar pues query, estoy con la preocuparla y familia mía, o pago árabe query. Y entonces, si uno piensa filosofía, razón y fe, la fe es la que nos tiene que mover a organizarnos bien. Si estamos bien educados, si tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, si tenemos la fuerza del Espíritu Santo que trabaja en el corazón del cristiano y del hombre, ciertamente que, como dijo ese ancianito, le dijo ahí a Justino, solamente en las verdades de Dios vas a encontrar la plenitud de tu vida. Quiere decir que tenemos que caminar juntos, entendiendo quiénes somos nosotros, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y ahí entonces vamos a entender la verdadera existencia del hombre, nuestra verdadera existencia. Ya es a huella en la palabra más fácil, difícil, nuestra ontología, ya vea, más apañante, ¿verdad? Y esta es una enseñanza maravillosa que tenemos que hoy descubrir a través de la palabra del Señor. Y por último termino, queridos hermanos, con este Evangelio de San Marcos, porque justamente le aplicamos también a este día en que recordamos a San Justino, porque no es cuestión de adueñarse de la viña del Señor. El Señor nos pone en esta viña, y este es nuestro tiempo,
Ahora cae bebé la ñande y coheta jina con mundo ave ari ñande ñai mea co ave jina. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a vivir en este mundo? A ver, cada uno puede pensar. Se van con 60 años. Voy año la coheta con. Voy 30 más. Muchas gracias. 90 años le cota. 90 años. Así hay cosas y 95. Ande ya se yuca se mueve. Bueno, a cada uno me calcula a mí. Voy año la cota añeina. Y este con nuestro tiempo. Si nosotros ahora no hacemos lo que tenemos que hacer, ahora cae la yeyapota. Hermano Irebio, ahora ini pepe voy a la cementerio. Cementerio del Este, na pepe moina, ñande vecino, ñande na noina. Pero pepe bebe con la cementerio cueraina. Así que está mejor que nace visitando, bebé. Y bueno, queridos hermanos, entonces quiere decir que es ahora donde tenemos que poner en práctica esa gracia de Dios tan maravillosa y la fuerza del Espíritu que tiene que trabajar en nosotros para que podamos, con la utilización de nuestra razón, dice San Justino. Qué espectacular que es esto, ¿verdad? Porque utiliza la cabecita, utiliza la razón, utiliza la filosofía. La vida cristiana no es desencarnarse del mundo, sino que al contrario. Nosotros estamos en el mundo, Dios nos pone en este mundo, pero justamente para poder transformarlo. ¿Qué es lo que vamos a dejar? ¿Vamos a dejar algo lindo? Ojalá que nadie de nosotros, queridos hermanos, se vaya de este mundo sin haber dejado una semilla de bondad, de generosidad, de crecimiento para nuestra creación. Así que vamos a pedir también hoy por intercesión, ¿verdad?, de San Justino, que nos ayude a saber dar pasos muy importantes en la vida cristiana. Que así sea. Vamos a ponernos de pie y vamos a presentar ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondamos: Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Por el Papa León, obispos, sacerdotes y la Iglesia en general, para que el Espíritu Santo les inspire fuerza y coraje ante las adversidades de este mundo, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Por los que dirigen las naciones, para que velen por la paz y la seguridad de sus pueblos, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Por nuestros hermanos enfermos, para que encuentren en nosotros el rostro misericordioso de Dios, con nuestra asistencia oportuna, roguemos al Señor. Haga bueno, escúchanos. Por todos nosotros, para que esta Santa Eucaristía nos haga mirar hacia adentro y cambiemos aquellas cosas que nos alejan de Dios, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, sobre el altar
ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Y iglesia. en esta Santa Eucaristía rezamos especialmente por la salud física y espiritual de María Elena, y también agradecemos por los cumpleaños de la madrina de Ñande Yarañe, María Alba, hoy cumpleaños. Juliana Perruccini también agradece un año más de vida. Y nuestro vicepresidente justamente de la Fundación Ñande Yarañe, Miguel Ángel Ceballos. Rezamos también por sus intenciones. Concédenos, Señor, celebrar dignamente estos misterios que con tanta valentía defendió San Justino por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del mártir San Justino, derramada como la de Cristo, para confesar tu nombre, manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad y demuestras que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra parroquia Santa María, con el Papa, nuestro obispo, nuestro cura párroco, catequistas, agente pastoral, todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. También te pedimos que te acuerdes especialmente hoy de nuestros hermanos por quienes pedimos todas las intenciones que hemos presentado, especialmente por María Elena, agradeciendo el cumpleaños de María Alba, Juliana Perruccini, también de Miguel Ángel Ceballos. Y acuérdate también de los que ya han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente desear la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en tu casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Al acercarnos a comulgar, tengamos presentes a tantos hermanos que necesitan experimentar el amor divino. Seamos luz en medio de la oscuridad. Acto de comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma, ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Amén.
Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente y amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús, contigo mi camino es difícil, me exiges abrir un nuevo horizonte en la soledad de mis noches, y amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. En este momento en que tenemos a Jesús en nuestro corazón, hemos recibido su cuerpo y su sangre, agradecemos por esta Eucaristía, agradecemos por el don de la palabra. Gracias, Señor, hoy por tus enseñanzas. Nos invitas, Señor, siempre a dar frutos. Esa viña que tú nos has dejado, esa viña que tú pones en nuestra vida, en nuestra sociedad, para que nosotros podamos fructificar. Y a su tiempo, a su debido tiempo, Señor, tú vendrás a pedirnos frutos de la cosecha, frutos de ese trabajo y empeño con que hemos transformado nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro barrio, todo lo que nosotros tenemos, queridos hermanos, y que el Señor nos ha regalado. Él nos pide de nuevo si hemos producido los frutos necesarios. En este Evangelio, Señor, que tú hoy nos presentas, nos dice que estos viñadores, sin embargo, no han escuchado y no han querido entender que a su debido tiempo tenían que presentar los frutos. Ellos se adueñaron de la viña. También nosotros tantas veces con nuestro egoísmo pensamos que seremos eternos sobre este mundo. Robamos, somos corruptos, vamos detrás de cosas pasajeras, de cosas superficiales, cosas que no llevaremos al final de nuestra existencia. Por eso, Señor, ayúdanos a no adueñarnos de la viña, al contrario, de trabajar en la viña para producir y dejar mejores frutos, ofrecer los frutos a quienes vienen detrás de nosotros, dejar un mundo mucho más unido, mucho mejor, un mundo mucho más humano. Y por eso te pedimos que hoy nos bendigas, nos fortalezcas, abras nuestra mente, nuestro corazón. Y al conmemorar a San Justino, sobre todo entendamos que la inteligencia, la razón, va unida cuando entiende el don de la gracia. Produce el fruto necesario cuando entiende que todo es don, todo es regalo, todo es gracia de parte de Dios, a la que estamos convocados y llamados con un objetivo específico, de llegar a nuestro objetivo,
a la felicidad, a la plenitud. Gracias, Señor, por esta Eucaristía. Gracias, Señor, por tu palabra. Y sobre todo, gracias, Señor, porque hoy nos has alimentado y nos da la fuerza necesaria para seguir caminando y luchando con tu cuerpo y tu sangre. Amén. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Desde lo más profundo de mi corazón. Oración final. Te pedimos, Padre, por este alimento celestial recibido, que siguiendo las enseñanzas de San Justino, vivamos en continua acción de gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos un minutito, entonces vamos a escuchar las indicaciones aquí de nuestra parroquia. Yo al mismo tiempo les invito a nuestra próxima celebración de Ñan de Yarañe, nuestro primer canal católico que tenemos. Vamos a hacer en el Yad y Golf Club, ahí el 12 de junio, el viernes 12 de junio, que es feriado nacional, y entonces ahí vamos a hacer un almuerzo para recaudar fondos, para no irnos al fondo, ¿verdad? Entonces necesitamos juntar un poco de platita para este año 2026, así que todos están invitados al almuerzo. Cuesta 100.000 guaraníes la adhesión y vamos a hacer ahí en el Yad y Golf Club. Bueno, eso por una parte. Y ese mismo 12 de junio va a haber el partido. Paraguay, ¿verdad? Va a jugar. Sí. Primer partido. Oímos la convocación. Visto que mi nombre también entra ahí en la lista de los jugadores, ¿verdad? Pero para mirar nomás. Y entonces, vamos a rezar la misa a las 11 allí en el Yad. Y vamos a acordarnos de nuestra selección paraguaya, que toda esa lo gana mía, lleva. Pero la cuestión es lo siguiente: si nosotros no nos vamos a ese almuerzo, ya perdés, así que pejo baitea. Ya jamás te lando joya, un peor bruta la jeta la ñan de selección, ve. Así que ya que lo miran, ya baitea. Ahí vamos a traer la ley. Y vamos a hacerlo una misa a las 11 la misa, la acción de gracias, y luego a las 12 es el almuerzo. Con un poco de música, yayero quimí, todo eso, agradecer 4 años de evangelización en nuestro primer canal católico del Paraguay que tenemos, 24 horas de transmisión. Y los que quieran ayudar, como siempre, allá en el fondo está nuestra alcancía, así es que también pueden ayudarnos con ese granito de arena. Bueno, vamos a escuchar un poco qué tenemos en la parroquia. El grupo de oración de la Renovación Carismática Católica le invita todos los lunes aquí en nuestra parroquia a la misa carismática. También les queremos decir que empezamos con el Santo Rosario, que empieza a las 6 de la tarde, y están todos cordialmente invitados. También le pedimos por favor que aquellas personas que quieran acercarse para ser servidor, que se acerquen a nosotros. Necesitamos más servidores para poder también, como dice el Padre, salir a buscar más gente necesitada del amor de Dios, a gente que quiera conocerle a Dios. Amén. Bueno, queremos darle gracias al Padre Víctor Luis Cabañas por su sí incondicional de cada primer lunes de cada mes, porque como se dice, Ñan de Yara Opocó y corazones para que Él esté aquí con nosotros. También darle gracias al diácono Ángel, al acólito, también darle gracias a todos los monaguillos que están aquí con nosotros. Muchísimas gracias a cada uno de ellos. Nos ponemos de pie y damos la bendición final. Que el Señor Jesús esté con ustedes.
Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos a retirarnos con la paz del Señor. Demos gracias. a Dios. Y los que quieran recibir, vamos a hacer la imposición de las manos aquí también con el diácono. Y que el Señor le bendiga a todos. Mientras recorres la vida